Hola, pues hablaremos sobre la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana es el principio que dice que por muy largo que sea un segmento dado y por muy pequeño que sea otro segmento también dado, siempre es posible repetir el segmento pequeño tantas veces como sea necesario hasta alcanzar o rebasar al segmento largo. Bueno, el segmento pequeño pues podría ser por ejemplo la unidad, ¿no? El 1. Y el segmento largo pues ese sí cualquiera. Entonces, esencialmente podríamos decir o renunciar el principio arquimediano pues diciendo que eh, cualquier número real, cualquier segmento, pues puede ser rebasable por un número natural. El natural, ustedes saben, se obtiene poniendo el segmento unitario una y otra vez por delante de este, ¿no? Bien, entonces, formalmente, entonces podríamos escribir esto, ¿no? Podríamos decir que pues el conjunto de los números naturales rebasa a cualquier real. Esto es que ningún real es cota superior para los números naturales. Entonces, la propiedad arquimediana la enunciaremos así. El conjunto de los números naturales es no acotado. ¿Ah? Escrito entonces en simbología, diríamos para todo x, número real, pues x no es cota para los naturales, es decir, existe un natural n de tal manera que esta n es mayor que x. ¿De acuerdo? Muy bien. El principio arquimediano se demuestra utilizando el axioma del supremo, el principio de la mínima cota superior. ¿Sale? La demostración es muy natural. Fíjense ustedes, bueno, suponiendo que pues efectivamente hubiera un número real que no es alcanzable o que no es rebasable por números naturales, que no es rebasable, lo que nosotros tendríamos es que este número real sería una cota superior para los naturales, ¿no? Es decir, supongamos lo contrario, es decir, al principio arquimediano, que cierto x es cota superior de los naturales. ¿Sale? Bueno, bueno, los naturales es un conjunto obviamente no vacío, porque pues el cero es un número natural. Por lo tanto, nosotros tendríamos, es decir, por el axioma del supremo, que existe un número real que es la mínima cota superior, ¿no? Que existe el supremo de los naturales. Vamos a llamarlo S, ¿no? O sea, S igual al supremo de los naturales. Y bueno, ser la mínima cota superior quiere decir que nadie que sea menor que S puede ser cota superior, ¿no? O sea, las cotas superiores en todo caso estarán por encima de S, nunca por detrás de S. Sin embargo, el numerito S-1 pues es menor que S, ¿no? Entonces, de este modo tenemos que S-1 no es cota superior para N, ¿verdad? Y que no sea cota superior quiere decir que pues alguien lo rebasa, alguien de N, algún número natural lo rebasa. Entonces, existe un número natural, digamos, N, de tal manera que pues nuestro N rebasa S-1. S-1 pues es menor que N. ¿Sale? Y bueno, pues ahí es entonces casi donde tenemos la contradicción, porque si sumamos 1 en ambos lados de esta desigualdad, pues esta se tiene que mantener, y por lo tanto tendremos que S, que es simplemente S menos 1 más 1, es menor que N más 1, y N más 1 es un número natural, es decir, que S está siendo rebasado por un número natural. O sea, que S no es cota superior y por tanto no es el supremo, ¿no? Y esto pues es obviamente una contradicción porque estamos suponiendo que ese es el supremo, ¿verdad? Ok, esa es entonces la demostración del principio arquimediano, de la propiedad arquimediana usando el axioma del supremo.
¿Sale? Bien. Bueno, yo les había empezado por decir una versión quizás aparentemente más general, ¿no? En la que pues, si nosotros tenemos un segmento, por pequeño que este sea, repitiéndolo, podríamos entonces llegar a alcanzar a otro segmento dado, cualquiera. Bueno, demostrar eso pues es simplemente una pequeña manipulación de este principio así como está enunciado. Y pues yo creo que sería mejor que ustedes lo hicieran de tarea. Entonces, otra consecuencia que podríamos enumerar aquí es que gracias al principio arquimediano, nosotros podemos definir la parte entera de un número real, ¿no? La parte entera. Es decir, como cualquier número real, tiene que ser rebasado por un natural. Pues bueno, entonces tiene que ser rebasado por un mínimo natural. ¿Se acuerdan? Los números naturales cumplen el principio de inducción, que es equivalente al principio del buen orden, ¿no? Por conocimientos que adquirimos en álgebra superior. Entonces, nosotros nos podemos fijar en el natural mínimo que rebasa a nuestro número real y fijarnos en el previo. El previo entonces sería el más grande de los naturales que no rebasa a nuestro real dado, ¿no? Entonces, digamos, si x es positivo, es un real positivo, entonces la parte entera de x se define como el máximo de los naturales, de tal manera que nuestro n es menor o igual que x, ¿sale? Y esto existe porque pues algún natural tiene que rebasar a x. ¿Ah? Este n sería el menor, el previo, perdón, natural previo al primer natural que rebase nuestro x, ¿no? En el caso de los negativos, pues se define más o menos de la misma manera, sería igual el mínimo número entero, no, al revés, el máximo número entero que no rebasa a nuestro x, ¿no? Eh, la definición general, pues, de la parte entera, ¿no? Así es como se define. Ok, y una consecuencia más que podemos señalar del principio arquimediano es la densidad de los racionales en el conjunto de números reales. La densidad, esto es, que entre cualesquiera dos números reales siempre existe un número racional. ¿Sale? Es una propiedad muy conocida, muy importante de los números reales, que tienen un subconjunto denso numerable. En los racionales es un conjunto numerable y es denso por esta razón, ¿no? Digamos, bueno, lo escribiré, ¿no? Por definición, un conjunto de R es denso si para cualesquiera números reales, digamos x y y, digamos con x menor que y, existe un elemento d del conjunto D, de tal manera que x es menor que d y d es menor que y. Es decir, que d está en medio entre x y y. ¿Sale? Entonces los racionales tienen esta propiedad. Los números racionales la tienen. Vamos a demostrar que Q es denso en R. ¿Sale? Entonces, vamos a dividir la prueba en tres partes. La primera es la que tiene más chiste, la segunda es trivial y la tercera se las vamos a dejar de tarea. ¿Sale? Los casos van a ser estos, ¿no? El caso 1 será, para la demostración, será cuando x y y, x y y son números reales y son positivos, ¿sale? Los dos son positivos. 0 menor que x menor que y, ¿sale? Ambos positivos. Bueno, en este caso, bueno, la diferencia, y menos x es un número positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por la propiedad arquimediana podemos encontrar un número natural n que sea más grande que y menos x.
ah, no que y menos x, mejor que 1 entre y menos x. Ah, ¿Por qué razón? ¿Por qué me interesa un numerito como este, ¿no? Así como un comentario al margen de la demostración. Fíjense, si, digamos, por ejemplo, si nuestro X y nuestro Y están como muy próximos, pensemos que ese es el caso desafortunado, ¿no? Aquí, que no podemos, como que no sabemos cómo encontrar un número racional entre X y Y porque X y Y están muy cerquita, ¿no? Y no cayó ningún racional probablemente entre X y Y. Bueno, el asunto es que si nosotros vamos tomando naturales cada vez más grandes, sus inversos multiplicativos son cada vez más pequeños, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que necesitaremos es encontrar una n tan grande como para que su inverso multiplicativo fuera suficientemente pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues que fuera más pequeña que x, perdón, que y menos x, ¿no? O sea, como que el segmento de tamaño 1 entre m fuera más pequeño que el segmento de tamaño x entre y menos x. Y con esto, entonces, nosotros obligar a que algún número de la forma n entre m quede metido en el intervalo x menos y. Entonces, el truco para encontrar esta m, pues va a ser encontrársela suficientemente grande, más grande que 1 entre y menos x. ¿Sale? Bueno, entonces, así, con esta m, lo que nosotros tenemos es que 1 entre m resulta ser menor que y menos x, ¿no? O sea, volteando los cocientes, la desigualdad también se voltea. Como todos aquí son positivos, las desigualdades así se mantienen. Y entonces, pues ya estamos casi hechos, ¿no? Porque por la propiedad arquimediana otra vez, pues podemos encontrar un número natural n de tal manera que n de tal manera que n veces numerito 1 entre m, ¿sale? Rebase a x. ¿Sale? Nos podemos encontrar un natural que haga esto, pero además nos podemos encontrar uno que sea mínimo con respecto a esta propiedad, ¿verdad? Si hay un natural que cumple una cosa, pues hay un mínimo natural que la cumple, ¿no? Entonces, vamos a suponer entonces que este n no es tan cualquiera que hace que se rebase a 1 entre m, sino que es el mínimo, ¿no? Digamos, mínimo con esta propiedad. Bueno, pero entonces si este es mínimo con respecto a esa propiedad, quiere decir que naturales anteriores no tienen esta propiedad. Entonces, lo que tenemos es que n-1 por 1 entre m, es esto, n-1 entre m, pues esto entonces ya no es mayor que x. Por lo tanto, es menor o igual que x, ¿no? Y si nosotros sumamos 1 entre m en ambos lados de la desigualdad, ¿no? Nosotros tendríamos pues que n-1 entre m más 1 entre m sería menor o igual que x más 1 entre m, ¿cierto? Pero bueno, fíjense, de este lado lo que tenemos, pues n-1 entre m más 1 entre m, pues es simplemente n entre m. Y de este otro lado, fíjense ustedes, 1 entre m lo habíamos, bueno, la m la habíamos tomado de tal manera que 1 entre m, esto que sí, fuera menor que y menos x, ¿no? Entonces, x más 1 entre m resulta ser menor que x más y menos x, pero ¿quién es x más y menos x? Pues es justamente y, ¿no? Y así, fíjense ustedes qué fue lo que ocurrió, ¿no? Bueno, ocurrió que n más m, que por cierto era mínimo con cierta propiedad, esta propiedad de acá, que n por 1 entre m, es decir, n entre m simplemente, ya es mayor que x, ¿no? De aquí así
es mayor que X. Por la razón esta que encerramos en el cuadrito azul. Entonces X es menor que n entre m. Y luego este número racional de aquí, pues justo este, n entre m, es mayor que X y es menor que Y. ¿Sale? Ese es nuestro racional. Ese es el racional que vive entre Y y X. Bien. Bueno, pues esto es todo por el momento. Pues gracias por su atención. Nos vemos mañana.